Como sucede en octubre con el cáncer de mama, cuando se promueve la prevención contra esta enfermedad, es importante que los varones cobren cabal conciencia del riesgo de enfrentarse al cáncer de próstata. En México, es una de las principales causas de muerte en hombres mayores de 40 años, por lo que las autoridades de salud recomiendan que, a partir de esta edad, acudan a revisión médica al menos una vez al año. Efectivamente, como lo hicimos con el cáncer de mama, ahora pretendemos sacudir las conciencias y alertar sobre esta terrible enfermedad que es el cáncer de próstata desde un punto de vista preventivo. Vamos a hablar de este tema y saludo con mucho gusto a mis invitados. Laura Patricia Martínez Gallardo, ella es oncóloga, médica adscrita al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Edgar Iván Ibarra Navarro, profesor de la especialidad en urología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Marcos Fabián Monsalvo Hernández, médico especialista en cirugía oncológica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Marcos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Héctor Sandoval Barba, médico adscrito al Servicio de Urología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Héctor, bienvenido. Un placer, Carlos. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Me gustaría que hiciéramos cada uno una breve introducción al mismo. Comienzo contigo, Laura. Pues sí, mucho. Como ya comentamos, estamos en el mes de noviembre y es muy importante hablar y concientizar a la población acerca de esta enfermedad, que sigue siendo pues la más frecuente en pacientes hombres en cuanto a enfermedades oncológicas y pues platicar de las diferentes estrategias que se tienen en la actualidad justo para el diagnóstico de la misma. Y el programa que tiene el Hospital Civil, ya hablaremos de eso precisamente. Muy bien. Edgar, por favor, una primera intervención sobre este tema. Claro, Carlos. Pues sí, el cáncer de próstata realmente es un tema que creo que cada vez más la gente está entrando dentro de este apartado, pero sí creo que todavía hace falta darle un impulso más grande como hace en cáncer de mama, ya que pues es la causa principal de cáncer en los hombres. De acuerdo, hace falta más difusión. Así es. Así con esa enjundia, por decirlo de alguna manera, que ocurre con el cáncer de mama. Y así es, no solamente en noviembre, sino que hacerlo todo el año. Muy bien. Fabián, por favor, una primera intervención. Claro, pues cobra mucha importancia que los hombres tomemos un paso adelante en la prevención, el manejo, en la detección temprana. Se dice que cada vez hay mucha incidencia en países de primer mundo. Sin embargo, en México todavía la incidencia es un poco menor, pero eso no quiere decir que tengamos menos, sino quiere decir que no estamos detectándolo. Entonces, nuestros números no son reales y eso es un problema actualmente. Entonces, a pesar de que esta enfermedad no es tan agresiva, pues estamos subdiagnosticando y tratando pues números que no son correctos. Muy bien. Héctor, por favor, una primera intervención. Sí, yo creo, Carlos, que es importante que la gente sepa que se ha demostrado perfectamente bien que cuando se detecta temprano el cáncer de próstata es curable y justamente por eso la importancia de realizar estos tamizajes o estos screening, como se les llaman, que es buscar justamente encontrar el cáncer en un momento que sea óptimo para tratamiento. Muy bien, ahí está la primera intervención de cada uno de nuestros invitados. Laura, ¿por qué no nos platicas de este programa que el Hospital Civil realiza en este mes de noviembre para concientizar a los hombres sobre este problema? Ok, creo que en cuanto a este programa, es más adecuado que platique nuestro compañero que está este programa a cargo del área de urología, que claro, si bien somos servicios pues hermanos en esta patología, ahorita el que está a cargo es el servicio de urología, más que el servicio ahorita de oncología médica, para que nos platique justo qué es lo que puede hacer la población y cómo llegar a estas herramientas. De acuerdo, entonces déjame preguntarte para el tema tuyo de oncológico, ¿qué tan, lo decía hace un momento también Héctor, en qué porcentaje podemos tener de éxito de recuperación cuando se detecta en etapas tempranas el tema del cáncer? Pues justo yo creo que de todas las patologías oncológicas es una patología que tiene a una enfermedad que tiene una historia bastante favorable si hablamos en relación a otras. Es una patología que usualmente o la mayoría de los casos los vamos a encontrar en etapas tempranas, que quiere decir que se encuentran todavía en la próstata y pues diferentes estrategias en la mayoría van a ser patologías que van a ser curables, a diferencia de otras como por ejemplo en cáncer de mama, y justo la importancia
pues, de hablar de estas estrategias para seguir teniendo la mayoría de la población en este grupo de pacientes donde la patología está todavía en la próstata y que puede llegar a ser curables, pero sí, es la mayoría de los casos. De hecho, más adelante nos contarás, pero por ejemplo tu participación como oncóloga o cualquier oncólogo ocurre cuando la etapa ya es más avanzada, ¿verdad? Sí, afortunadamente oncología médica, que somos los que damos los tratamientos, ya sea quimioterapia o... Claro, radiaciones y todo. Más bien como los medicamentos que ponemos, ya sea en vena o tomaditos, somos de los que tenemos, yo creo que menos papel, afortunadamente, justo por eso, porque la mayoría de los pacientes se encuentran en este grupo de etapas tempranas. Muy bien, ahorita vamos a hablar de las etapas. Edgar, en el caso, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, la importancia de concientizar a la gente, ¿consideras tú que sigue habiendo muchos tabúes para poder detectar a tiempo el tema del cáncer de próstata? Sí, definitivamente. Creo que, como lo mencioné anteriormente, hemos avanzado. Sí hay cada vez más pacientes varones que acuden a una consulta solamente para una revisión, pero muchas veces van encaminados de que viene su esposa, la hija, los llevan a revisarse, porque el paciente a veces no lo hace por sí solo, ocupa que lo estén orientando, que lo estén casi llevando de la mano a una revisión, y pues eso es lo que tenemos que concientizar, de que los hombres solos acudan simplemente a una revisión aunque no sientan ningún síntoma. Sí, que también eso es un asunto que hay que comentar. En las primeras etapas no hay síntomas, ¿no? Exactamente. Así como en la mayoría de los cánceres no da ningún síntoma, no da ningún aviso, el cáncer de próstata da sintomatología cuando ya está en una etapa avanzada y muchas veces lo confunde el paciente con síntomas benignos, donde puede haber un crecimiento de la próstata que no tiene que ver con cáncer. De acuerdo, muy bien. Y me llamó la atención, Fabián, lo que tú mencionabas, que estamos en un subregistro, ¿no? O sea, Sí. tú dices, en otros países hay más casos, y no necesariamente porque México no los haya, sino que no los contabilizamos. Exactamente, pues no sé si es algo cultural, generalmente así lo es, entonces no buscamos la atención médica adecuada. Todos estos programas de detección oportuna han hecho que la curva de esta enfermedad, de la morbilidad, de esta enfermedad, la mortalidad, se revierta. Es así como el cáncer cervicuterino lo echamos para abajo, ocupaba el primer lugar en los años 70 y ahora ya está en quinto lugar en las mujeres, precisamente por todas estas medidas de prevención. En el cáncer de próstata todavía estamos en una laguna en esto. O sea, en primer mundo tiene una incidencia muy alta y México no quiere decir que nos dé menos, sino no estamos acudiendo. Se dice que si hiciéramos unas necropsias de todos los hombres que fallecen en edad mayor, en la tercera edad, muchos tendrían cáncer de próstata y no se dieron cuenta. Claro. Entonces, tiene que ver la anatomía de la próstata, dónde se desarrolla el cáncer, que es generalmente en la periferia, y los síntomas obstructivos no se dan tanto al principio de la enfermedad. Entonces, Claro. eso es un pivote. Ahora, regularmente otros tipos de cánceres en México hemos encontrado el mismo patrón de que se detectan desafortunadamente en etapas muy avanzadas. ¿Ocurre el mismo caso en el caso de cáncer de próstata? El cáncer de próstata no es tan mal portado como otros cánceres. De acuerdo. Entonces eso nos da mucho tiempo. El pronóstico de esta enfermedad no es tan agresivo como mama o pulmón. Entonces, próstata no es tan agresivo. La mayoría de los pacientes no les va mal, aún sin tratamiento. De hecho, clasificamos los cánceres de próstata, los clasificamos de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Inclusive aún teniendo cáncer de próstata de bajo riesgo, muchas veces no se les da ningún manejo y solo se mantienen en observación. En observación. Muy bien. Y Héctor, a ver, platícanos de este programa del Hospital Civil. Bien, para pues este mes. De manera muy interesante, ahorita lo que se está buscando justamente es concientizar a la población de empezar a checarse, o sea, la población masculina obviamente, y lo que hace Hospital Civil ahorita es ofrecer un programa de tamizaje, en el cual simplemente al solicitar una cita para este programa que es tamizaje, estamos viendo de manera diaria a un grupo de pacientes que vienen a hacerse una prueba de sangre, que es el antígeno prostático, que es una de las pruebas más relevantes ahorita para la detección, y en algunos casos será necesario probablemente la exploración digital de la próstata, que es, yo creo, parte de las razones por las cuales los pacientes no acuden a este tipo de revisiones o de tamizajes, porque pues sienten que, y así sí creo que es de idiosincrasia de nuestra cultura, que no es
algo de hombres, digamos, ¿no? Que uno se tenga que someter. Es invasivo, dice. Es invasivo y es, pues, digamos que una situación que ellos a lo mejor sienten les está violando desde el punto de vista de su hombría, ¿no? Entonces Claro. yo creo que eso juega un gran papel, y el otro es, como ya habían mencionado, es que la mayoría de los cánceres son pues asintomáticos en etapas tempranas. Ahora, ¿este tamizaje, como tú lo mencionas, incluye las dos revisiones o solamente una? Depende, o sea, los niveles del antígeno prostático son los que determinan si es necesario hacer también una exploración digital, porque la realidad es que los niveles bajos de antígeno prostático no es necesario explorar por vía rectal, ¿no? O sea, son pues completamente dependientes de las circunstancias y las características de cada paciente. A ver, pero entonces, Héctor, siempre cuando hay la presencia de un tumor de este tipo, ocurre que está, digamos, el antígeno prostático elevado. ¿Siempre es así o no necesariamente? No necesariamente. Importante mencionar que el antígeno prostático, si bien es específico para próstata, no es específico para cáncer. De acuerdo. O sea que hasta el 60% de los pacientes que tienen elevación por antígeno, de hecho, se deben a otros motivos. Dígase principalmente crecimiento de próstata. De acuerdo. Puede ser prostatitis y bueno, hay otros motivos. Pero en términos generales, por eso es que hay que investigar más allá cuando se encuentra alterado el antígeno prostático. El tacto, pues, es una de las maneras en las cuales nosotros damos una idea de qué tamaño de próstata y si eso nos pudiera explicar el nivel de antígeno prostático y sobre todo el descartar un tumor. De acuerdo. Entonces estamos hablando de el antígeno prostático, el tacto, pero Así también, digamos, una especie de relatoría de cuáles son los síntomas que tiene el paciente, ¿no? Claro, ya se había mencionado, la verdad es que los síntomas aparecen tardíos, ¿no? Pero aquí pues estamos viendo típicamente dos patologías que se sobrelapan y además en una edad en la que los pacientes también presentan ya crecimiento prostático. Entonces a veces tenemos que buscarle ahí o jugar al detective para saber cuál es cuál, ¿no? Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. A partir de los 50 años, las probabilidades de padecer cáncer de próstata son más elevadas, pero es a partir de los 65 años cuando se presenta el mayor número de incidencias. Este cáncer es un tumor maligno que crece en la glándula prostática y que en etapas iniciales no presenta síntomas específicos. Conforme avanza la enfermedad, las células cancerosas pueden propagarse a cualquier lugar del cuerpo, pero con mayor frecuencia lo hacen a los huesos o ganglios linfáticos. Urge tomar en serio al cáncer de próstata. Ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Bueno, Laura ya nos decía que ella interviene, o más bien los oncólogos intervienen cuando ya la etapa de un cáncer de próstata está avanzada. ¿Es correcto? Sí. ¿Son radiaciones y son quimioterapias? ¿Cuáles son la intervención de ustedes? Pues justo la mayoría, bueno, mis compañeros son los que ven a la mayoría de la población cuando la enfermedad se considera todavía localizada o que puede llegar a ser curable. Nosotros como oncólogos médicos vemos en la mayoría a los pacientes que ya consideramos en etapa 4, que de manera como muy sencilla es justamente cuando el tumor ya se salió de la próstata y afecta a los ganglios o que se haya ido a otros órganos a distancia. Como ya hemos mencionado, el principal sitio a donde viaja este cáncer es a los huesos. Es poco frecuente, no quiere decir que no pase, que afecte otros órganos. Y justo son a los pacientes en donde nosotros podemos llegar a tener una intervención ya médica. Es de los tumores en donde la quimioterapia tiene un papel, pero un papel muy pequeñito, no es regla como en otros que conocemos como cáncer de mama o algunos otros más agresivos, donde la quimioterapia es prácticamente nuestra principal herramienta, sino casos muy, muy escogidos que tienen una enfermedad muy grave o con mucha carga de tumor, que no es
la mayoría de los pacientes, y en los demás pacientes justo nos ayudamos mucho de nuestros compañeros, principalmente en radiooncología cuando tenemos afección a nivel de los huesos, y lo que nosotros utilizamos es principalmente terapia de privación androgénica, que es bloquear las hormonas masculinas por diferentes fármacos. Y esa es la intervención que usualmente hacemos. Ahora, tú mencionabas que intervienen solo cuando el cáncer está en la etapa 4 y ya se diseminó a otros órganos, ¿es correcto? ¿Eso es como una metástasis? Ajá, es lo que conocemos como metástasis, justo cuando sale del lugar donde se origina, que en este caso es la próstata, y viaja a otro sitio. Edgar, como ya escuchamos que no hay síntomas, ¿dirías tú que el primer signo de alerta, perdón la expresión alerta entre comillas, Sí. es cuando llegas a los 40 años? ¿Hay que empezar a acudir cada año al médico? Realmente, por lo menos cada año. Sí, después de los 40 hay algunos guías que marcan a partir de los 45 años, pero sí, hay que acudir a una revisión. En esa revisión, aparte, como lo mencionó ya mi compañero Héctor, no solamente es el antígeno prostático, sino que también es hacer una historia clínica del paciente, saber si el paciente tiene antecedentes familiares ya de algún cáncer de próstata o incluso otros cánceres como cáncer de mama, ya que hay genes relacionados también al cáncer de próstata que también se han visto involucrados en cáncer de mama. Entonces, esa historia familiar también encamina a que tenemos que hacer una historia detallada, individualizada de cada paciente para poder determinar el riesgo que tiene de un cáncer de próstata. Ahora, ya se ha hablado mucho, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, de la prevención. Pero en el caso del cáncer de próstata, ¿a qué le podemos llamar prevención? Realmente se han hecho muchas revisiones en cuanto a qué es lo que puede ayudar al cáncer de próstata. Se han dicho muchas sustancias como los licopenos, el omega 3, que pueden ser benéficos, pero no hay ningún estudio demostrado al 100% que nos diga que hay algo que se tiene que hacer antes. Simplemente es la edad, la raza y en muchas ocasiones el factor genético hereditario son los que intervienen de mayor predominancia como un riesgo de tener cáncer de próstata, y tenemos que encaminar a los pacientes por edad, y pues no hay algo como tal que podamos dar como una recomendación 100% avalada. A ver, ya entendí esto del tema de la edad y también por un tema genético, pero ¿la raza? ¿A qué te refieres? Sí, está relacionado cuando tienen antecedentes de razas afroamericanas, de acuerdo. que hay un riesgo incluso de 2.5 veces mayor de presentar un cáncer de próstata, por lo que si alguien tiene descendencia de ese tipo, pues tenemos también que tomarlo como un factor de riesgo para el paciente. A ver, yo sé que tenemos poco tiempo en el programa, pero ¿por qué? ¿Por qué esa descendencia afroamericana? No se ha encontrado tampoco el por qué, simplemente se ha visto que en países como en Estados Unidos, donde hay mayor prevalencia de cáncer de próstata y pacientes de descendencias afroamericanas, hay un mayor número de cáncer de próstata en esa población. Eso quiere decir entonces, según lo que tú estás diciendo, que México tendría, por ejemplo, estados como Veracruz, con más incidencia de cáncer de próstata, porque hay más afroamericanos ahí. Sí, pudiera ser también por estados, así como lo mencionaba hace un rato nuestro compañero. Los datos en México son muy escuetos, no hay tanta información real. Entonces, aunque sí el cáncer de próstata tiene una relevancia tomando el segundo cáncer a nivel México entre ambos sexos, faltan todavía datos para poder obtener números reales. Muy bien. Fabián, ¿por qué no nos platicas cómo se dan las fases de atención a alguien que enfrenta este problema de cáncer de próstata? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. ¿Qué es lo que sigue? ¿O cómo se da? Sí, bueno, generalmente lo que hay que hacer, primero llega el paciente y lo que hay que hacer es estudiar sus antecedentes, ver factores de riesgo. Hay pacientes que tienen un familiar que tuvo cáncer de próstata cercano y que le dio joven, entonces esos son los que hay que detectar tempranamente y desde los 40 años empezar el screening. Pacientes que solo tienen un factor de riesgo pueden ser a partir de los 45 y la población general puede ser más. Y después se van haciendo los estudios, se hace el antígeno prostático, se hace el tacto y dependiendo la sospecha, si vemos que el antígeno está muy elevado y al tacto hay sospecha, se van a hacer un ultrasonido transrectal. Con el ultrasonido transrectal se toma biopsia, se confirma a microscopio que se trata de un cáncer. Entonces, dependiendo en qué parte de la próstata se tomaron las biopsias, qué tanto de la próstata está afectada,
tomamos estudios como la resonancia magnética, que nos ayuda a ver si la enfermedad solo está ahí o se extendió a otro lado. También los niveles del antígeno prostático específico nos dice de manera indirecta qué tan avanzada está la enfermedad. Claro está que siempre habrá que estudiar hay otros exámenes que se pueden hacer, como el PET o la tomografía, que te ve todo el cuerpo y alcanzas a ver si hay afección de algunos otros órganos. Entonces ahí ya vas clasificando las etapas de esta enfermedad. Cuando el paciente tiene una sobrevida más de 10 años y es una etapa, digamos, un riesgo intermedio, podría ser candidato a una cirugía, siempre y cuando solo esté en la próstata. Entonces, estos pacientes se llevan a cirugía y se quita la próstata y se quitan los ganglios que están alrededor. Y todo eso se manda a patología. Si solo está en la próstata y no se extendió fuera de la próstata, estamos hablando de una etapa temprana y con eso puede quedar solamente la cirugía. Sin embargo, si se salió de la próstata y se extendió a los ganglios, ya estamos en un localmente avanzado. O sea, ya cambió de etapa y estas enfermedades requieren tratamientos adyuvantes, claro, como radioterapia, que es un pilar importante en el manejo de esta enfermedad. Claro. Y si obviamente detectamos en los estudios de extensión que se extendían varios órganos, pues ya el papel de la cirugía queda excluida y va para oncología médica. A ver, entonces en una etapa inicial, cuando se detecta que solo está en la próstata, ¿extirpar la próstata es suficiente? Se quita la próstata y los ganglios, no solamente la próstata, se tienen que quitar la próstata y los ganglios. O sea, siempre hablamos de diagnóstico presuntivo, o sea, tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata y los estudios de imagen nos dicen si hay sospecha de afección a algún otro órgano. Claro. Si los estudios me dicen que solo está en la próstata, eso es tentativamente. Claro. Hasta que llevamos al paciente a cirugía, ya veremos si realmente solo está en la próstata. Muy bien. Héctor, ¿por qué no nos platicas cuáles son los síntomas que un varón puede empezar a percibir de signos de alerta a un problema de próstata? Vamos dejando nada más la expresión como un problema en la próstata, para no hablar de cáncer. Bien, pues mira, países como el Reino Unido han descrito muy bien los signos o síntomas que te pueden alertar a estudiarte próstata, porque lo que sí se ha estudiado muy bien es que el tamizaje de cáncer de próstata no es beneficioso a toda la población. Claro. O sea, en ese sentido no hay beneficio. El beneficio es cuando se seleccionan los pacientes que pudieran tener riesgo a presentar cáncer de próstata. Estamos hablando de síntomas urinarios, disfunción eréctil. Síntomas urinarios. Síntomas urinarios. Pues puede haber chorro débil para orinar, puede haber pujo para orinar, o sea, dificultades, ¿no? Para orinar, o que hay que estar yendo con más frecuencia, con algo de urgencia al baño. Levantarse varias veces en la noche. Hay que levantarse en las noches. Esos son síntomas que no son específicos para cáncer de próstata. Crecimiento de próstata te pueden dar este problema, vejiga hiperactiva, la edad y también, como ya dijimos, ambas patologías se dan conforme los varones envejecen. Entonces, es eso, disfunción eréctil es otra, sangrado en la orina, ya sea visible o detectado en un examen de orina. De acuerdo. ¿Sí? Dolor óseo, ya había mencionado por ahí la doctora, cuando hay metástasis se puede presentar con dolor de huesos. Y en esos contextos, o cuando el paciente lo pide porque tiene inquietud o hay historia familiar, ya también se ha mencionado, en esos contextos hay que hacer activamente el tamizaje. Ahora, cuando ustedes hacen estas exploraciones, bueno, más bien, estas entrevistas y recaban toda la información, yo supongo que tienen una especie de tablita para saber cuántas veces vas al baño, para saber si eso es alerta o no. Sí, en realidad están bien descritos. O sea, el número de veces que un hombre debe ir al baño no debe exceder las 7, 8 veces en el día. Sobre todo que no deben de pasar más de, o mejor dicho, cuando es menos de 2 horas que uno fue al baño. De acuerdo. Si es menos de eso se le llama frecuencia urinaria. De acuerdo. ¿No? En la noche uno no debería de levantarse, o si acaso una vez. Si es más de eso, que más que números es motivo por el cual constantemente el varón se está levantando en las noches a orinar. En el pasado se contaba como 2 veces, como anormal. Actualmente, con una se pudiera considerar normal si es algo constante, ¿no? Ahora, con la edad, el varón siempre va a crecer la próstata.
¿Es así? En la gran mayoría ese es el caso, porque en realidad lo que se ha visto es que hay una serie de fenómenos que suceden conforme envejecemos, Claro. como son que deja de llegar igual el flujo de sangre hacia la próstata, hacia la pelvis, que empiezan a haber trastornos metabólicos que ocasionan una cascada Claro. de químicos en el cuerpo que provocan el crecimiento de próstata. Entonces es muy común. Claro. Lo cual quiere decir, y de hecho complementaría lo que se ha mencionado, si bien no está perfectamente detectado por qué se da el cáncer de próstata, se sabe que la dieta mediterránea es favorable. Les dan menos cáncer de próstata a los pacientes que tienen una dieta favorable. Se ha visto que la carne, sobre todo las carnes rojas, se asocian al desarrollo de este tipo de cánceres. El tabaquismo. Muy bien, si quieres hablamos un poquito más de eso, porque tengo que ir a la pausa, pero me interesa mucho el tema de la dieta. Regresamos con más del tema. La prevención es el principal antídoto contra el cáncer de próstata. Es por eso que es recomendable acudir al médico para un diagnóstico correcto y someterse a una exploración clínica y una prueba de laboratorio denominada antígeno prostático específico. Una encuesta aplicada en 500 hombres mostró que un 70% no acudía al médico por temor a que les confirmaran la enfermedad y 22% porque pensaba atenderse con medicina alternativa. Urge tomar en serio el cáncer de próstata, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Mira, Laura, no pretendo que asustes a la gente que nos está viendo, pero, a ver, no es algo grato llegar a la etapa que estaba comentando hace un momento Fabián, en la etapa de la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Es complicado, supongo. Sí, es complicado, pero justo, seguimos como repitiendo un poco, de todos los tumores que usualmente nosotros vemos, el cáncer de próstata es uno de los mejores portados, como ya me dijeron mis compañeros, e incluso en las etapas 4, justo es pues alentar a los pacientes de no dejar de buscar ayuda, de llegar con nosotros como oncología. Los tratamientos actuales son muy efectivos, la quimio es la que menos utilizamos y suelen dar mucha calidad de vida, disminuyen los síntomas, disminuyen la progresión de la enfermedad y son medicamentos que son muy tolerables. O sea, la mayoría de los medicamentos que utilizamos, incluso en enfermedades avanzadas, son de manera muy sencilla bloqueadores de hormonas, que en la mayoría de los casos tenemos todos estos beneficios, independientemente de que estamos hablando ya de las etapas a las que no quisiéramos llegar. Y pues en la actualidad las herramientas que tenemos son muchas antes de llegar a medicamentos como la quimioterapia, que si bien son muy efectivos, pues sabemos que también pueden llegar a tener pues efectos adversos o que puedan también comprometer un poco la calidad de vida. Claro, ahora, no, insisto, no pretendo asustar, pero sé que cuando atiendes un cáncer de próstata en una etapa inicial hay más del 90% de probabilidades de éxito. Pero cuando ya llegas a la quimioterapia, el porcentaje va bajando. ¿Es correcto? Sí, eso sí tendría que quedar claro cuando estamos hablando ya de etapas 4, que es cuando el tumor salió de la próstata y ya está en otras partes del cuerpo. No, el objetivo de la terapéutica o de los tratamientos que utilizamos no es curativo, ¿sale? Es la palabra que utilizamos y que a veces la sacan de contexto es paliativo, que en este caso es más de mantenimiento. Quiere decir, son pacientes que pueden llegar a ser funcionales, a hacer su vida, pero es un medicamento que se va a mantener para tener a raya la enfermedad y que no lo vamos a poder quitar, porque justo la enfermedad ya está en muchas partes. De acuerdo, o sea, no se cura, vamos. No se cura ya cuando llegamos en una etapa 4. Es lo que quería decir, con esa crudeza, lamentablemente hay que decirlo, porque en etapa inicial creo que sí se puede curar, pero cuando llegas a esta etapa, que ya no funciona el tema quirúrgico que menciona Fabián, entonces sí, solamente son paliativos para mejorar su condición de vida, su calidad de vida, ¿no? Sí, pero justo pues no desalentar, o sea, hay muchísimas herramientas y los fármacos que tenemos en la actualidad permiten a estos pacientes tener una vida muy normal, pues, y que seguir haciendo sus actividades diarias.
De acuerdo. Muy bien. Edgar, en el caso, por ejemplo, hemos estado hablando de la edad como un factor importante, Sí. pero ¿qué otros elementos, síntomas podríamos comentar aquí para que la gente que nos está viendo los tome en cuenta? En muchas ocasiones, ya como lo hemos reiterado, y no nos da un síntoma, cuando sí está un síntoma asociado al cáncer de próstata, es el dolor óseo. Muchas veces el motivo de consulta de los pacientes cuando van a una revisión por otra causa es que les duele la espalda, les duele la cadera, y en muchas ocasiones, ya sea el médico internista o el que hace la primera evaluación, lo manda con nosotros a urología porque sospecha que pudiera haber alguna alteración a nivel de la próstata. Ahí ya se toman exámenes, muchas veces ya detectamos que hay un antígeno elevado, hacemos un examen rectal donde vemos que hay sospecha y se manda a hacer la biopsia. Lamentablemente en esos casos es cuando ya está fuera de la próstata, da otro tipo de sintomatología y pues el paciente, como lo menciona Laura, ya no se le da un tratamiento curativo, se le da un tratamiento de mantenimiento para tener al paciente con los menos síntomas posibles y que pueda tener una vida completamente funcional. Ahora, es un tema que también Héctor mencionaba, y ¿qué le podríamos decir a la gente que nos está viendo, sobre todo los varones? A ver, el tema del tabú de acudir al urólogo, etcétera, al proctólogo, etcétera, para atenderse, está la vida de por medio, y andan todavía haciéndose muy remilgosos por el tema del machismo, etcétera. Sí, creo que todavía es algo que es lo que principalmente tenemos que hacer hincapié a la población masculina, que eso pues ya debe desaparecer. Realmente el examen, muchos le tienen miedo, obviamente toda la gente tiene miedo a lo desconocido. Le explicas al paciente cómo es ese examen rectal, que dura muy pocos segundos, en esos pocos segundos alcanzamos a tocar si vemos alguna alteración y creo que la gran mayoría de los pacientes, obviamente para nadie es grato o cómodo que hagan un examen así, pero sí es algo que la gran mayoría decían que pensaban que iba a ser más molesto de lo que realmente fue. Y realmente cuando hay un paciente con sospecha, nos da muchos datos de que podamos avanzar más rápido y hacer hincapié al paciente de que tiene que hacer una revisión más exhaustiva para poder llegar a un diagnóstico. A ver, entonces primero es el antígeno prostático. Sí. De los resultados nos lleva a una exploración. Sí. Y si la exploración encontramos algo raro, luego sigue una biopsia. Sí, así es. Sigue una biopsia. Una vez que detectamos por antígeno o examen dígito rectal que hay una alteración, se tiene que mandar al paciente a hacer una biopsia. Y después de eso ya Ya una vez que tenemos la biopsia se hace una etapificación, se toman otros estudios de imagen para ver si hay afectación fuera de la próstata y posteriormente a eso se da un tratamiento que en la mayoría de los casos de cánceres localizados puede ser quirúrgico o con radioterapia con muy buenos resultados de curación. Estamos hablando, nomás para ejemplificar, ¿cuánto tiempo lleva todo este proceso entre que haces el tamizaje inicial y lo demás? Varía en la población dependiendo de dónde se esté realizando los estudios. Por ejemplo, en el Hospital Civil el año pasado, en el Hospital Civil Nuevo, de toda la población que se estudió, no recuerdo ahorita la cifra exacta, alrededor de unos 330 pacientes que evaluamos el año pasado en la campaña. De esos pacientes, 6 o 7, al final de toda la campaña, que fue como al mes y medio o 2, ya tuvimos resultados en 6 o 7 con biopsias positivas. Entonces la campaña pues, resultó que detectó esos 6 o 7 pacientes en una etapa temprana que se les ofreció un tratamiento quirúrgico con fines curativos. Entonces creo que pues sí es bastante importante hacerlo de esa forma. Muy bien. Fabián, a nivel nacional, en México como tal, en comparativo con otros países, por ejemplo, ¿qué porcentajes traemos o qué número de gente muere por el cáncer de próstata? Sabemos que son miles de personas al año, ¿verdad? Sí, bueno, en general se manejan por cada 100,000 habitantes. De acuerdo. Las incidencias en primer mundo, pues obviamente es mucho mayor. Aquí en México, no tengo la cifra correcta en este momento, pero andamos como de 700 por cada 100,000 habitantes, si no mal me equivoco, pero la verdad es que esta incidencia, pues todavía no es la correcta porque mucha gente muere sin saber que tiene cáncer de próstata. De acuerdo. Entonces, estos números no son fidedignos. Ahora, no pretendo amarrar navajas, pero te quiero decir, en el tema del cáncer de mama, vemos una amplia difusión a nivel nacional, todas las instituciones médicas se ponen al servicio, etcétera. En el caso del cáncer de próstata, ¿existe también esta disposición de todas las instituciones médicas para atender el problema?
Sí, claro. O sea, el cáncer de próstata es muy importante. Es un problema de salud pública. A nivel mundial, Globocan en el 22, que son los que manejan la incidencia y prevalencia de estas enfermedades, habla de que en primer lugar en el hombre está pulmón y en segundo próstata. Pero en México el primer lugar lo ocupa próstata. Entonces, para todos aquellos tumores, quitando los tumores de piel, que esos los dejamos siempre aparte, entonces para todos los cánceres que afectan al hombre, el primer lugar es próstata. Entonces, mucha población tiene cáncer de próstata y no lo sabemos y no lo manejamos hasta que ya llegan síntomas graves y ya manejar esta enfermedad es más difícil. Entonces, por eso es muy importante su detección a tiempo, porque como ya lo hemos visto, el tratamiento nos cambia 180 grados. Si la detectamos a tiempo, lo podemos curar inclusive. De acuerdo, muy bien. Héctor, a ver, ¿por qué no nos platicas en el caso del Hospital Civil, la gente que nos está viendo, qué tiene que hacer para acudir al Hospital Civil en esta campaña? Bien, básicamente en la consulta externa, ahorita es donde se está llevando el programa y lo único que tienen que hacer es acudir y manifestar su interés. No hay que hacer cita, llamar por teléfono, nada. En el momento que uno se acerca hay que hacer una cita. De acuerdo. Y entonces con la cita ya se evalúa. O sea, hay que acudir al hospital, se hace cita y Así luego es, regresan. Así es. Así es. Así es, Así de simple. Así de simple. Simplemente que sea un paciente que se encuentre dentro del grupo de riesgo, que la verdad es que se puede catalogar entre los 50 y los 70 años de edad. Ahora, insisto, ¿no sería adecuado, Héctor, y estoy metiendo mi cuchara, que se lanzara a nivel, digamos, de todas las dependencias, que todos se sumaran en esto? Yo entiendo que cualquier clínica, por ejemplo, que pudiera atender, hicieran este tipo de revisión. Sí, a ver, yo creo que sí se lleva a cabo en otras clínicas, en otros sistemas. Definitivamente hay un rezago, ¿no? Con respecto a otros países más desarrollados de detección de cáncer de próstata. Como te digo, no es que sea una medida que se debe implementar a todo varón, sino que hay que seleccionar dentro de un grupo de edad y hay que seleccionar los riesgos, o sea, los pacientes que tienen riesgo, ¿no? Muy bien. A ver, y del tema de la alimentación, a ver, platícanos. Pues bueno, lo que ya te había dicho, en realidad sí se ha visto directamente una asociación de trastornos metabólicos del que ha llevado mala dieta, que no hace ejercicio, que no se cuida en lo que se expone a químicos, a los humos, ¿no? Entre más sucio sea el ambiente, entre más exposición a cosas artificiales, químicos, entre peor comas, es más probable que te vaya a dar, y no solo cáncer de próstata, otros cánceres. Sí, pero particularmente el de próstata, ¿está asociado a esto, a la alimentación? Sí, hay estudios que son ecológicos o bueno, de poblaciones grandes, donde sí se ha demostrado que la dieta mediterránea es beneficiosa y que las carnes pueden asociarse a cánceres. Para la gente que te está viendo, ¿qué es una dieta mediterránea? Una dieta mediterránea pues es básicamente dieta que predomina en vegetales y no es que no consuma carne, sino que las carnes tienden a ser principalmente pescado. Pescado. ¿No? Pero que yo creo que aquí el patrón es muy simple. Nuestra dieta en México predominan las carnes. Pues sí. Y los vegetales a veces se dejan un poquito al... La verdad, sí. Si lo puedo evitar. Y debería ser al revés. Debería ser predominantemente vegetal y las carnes de vez en cuando y complementando, ¿no? Y las proteínas no solo vienen del origen animal, ¿no? Pero pues claro que no es fácil cuando ya hay toda una idiosincrasia alrededor de la dieta que tenemos. Volvemos al tema cultural. Así es. Cultural en la alimentación y cultural en los tabúes que existen, ¿no? Así es. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Como en la mayoría de los cánceres, cuando el de próstata es detectado en etapas iniciales, es probable su curación con una tasa de supervivencia superior al 90%. El problema en México es que suele diagnosticarse en etapas avanzadas, lo que complica su atención y tratamiento. En primera o segunda fase se recurre a una cirugía de mínima invasión, pero en fase 4 se requiere cirugía, radioterapia y quimioterapia, con pronóstico reservado.
urge tomar en serio el cáncer de próstata, es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos como siempre a las conclusiones. Comienzo contigo, Laura. Sí, gracias. Pues nada, pues para finalizar, creo que se hizo hincapié en muchos de los puntos importantes de por qué estamos hablando justo del cáncer de próstata y que si bien estamos hablando de que en general, tomando en cuenta todas las enfermedades oncológicas, tenemos varias cosas favorables como el tiempo de evolución, pues justo no pues dejarlo a la ligera y pues para tratar de que no lleguen a la parte de oncología médica, que serían las etapas avanzadas, y en aquellas poblaciones o pacientes que ya estén en este punto, pues también no desalentarlos a que sigan en su atención médica, porque las estrategias que tenemos ahorita justo en este tumor o en este cáncer son muy favorables en relación a otras y que, repito, nos pueden dar una calidad de vida muy buena y de muchos años. Fíjate que me llamó la atención un concepto que tú dijiste y creo que no lo abordamos, el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo tarda en generarse un cáncer, por ejemplo? Pues justo no es regla en Claro, medicina claro, y cada mucho persona menos es en distinto. oncología, pero sí lo que está descrito es desde que tenemos el inicio de un tumor a que lleguen a las etapas avanzadas, sí se describe un tiempo de evolución prolongado que puede ser incluso de 10 o incluso 15 años. Entonces justo todo ese tiempo que suele ser asintomático es donde tenemos estas estrategias para poderlo tomar cuando está en estas etapas tempranas y que no llegue, que a lo mejor va en relación a lo que platicábamos de por qué en cáncer de mama, que no tenemos este tiempo de evolución, no evoluciona tan largo, son Claro. patologías que son rápidas, Sí. no por eso va a ser menos importante, porque justo la población masculina, la mayoría puede llegar a desarrollar esta enfermedad, pero pues haciendo uso de esto, justo utilizar las herramientas que tenemos para llegar a más pacientes en estas etapas. Muy bien. Edgar, por favor, tus conclusiones. Sí, creo que lo importante del tema es mencionar a la población masculina que tienen que acudir a revisión, no solamente este mes, quizás algunos no puedan acudir en este mes porque están en el trabajo, no tienen tiempo libre. Realmente la campaña se menciona ahorita en noviembre, pero durante todo el año acuden pacientes a revisiones asintomáticos para poder hacer un tamizaje y buscar algún paciente que tenga alguna enfermedad. Entonces, ya sea en una institución pública, todas lo hacen, todas dan consulta de revisión y todas pueden hacer un escrutinio para detectar la presencia de una enfermedad. Y también en los hospitales privados, quien no quiere un hospital público, también puede ir a una institución privada, algún consultorio privado, y también ahí se puede llevar a cabo toda la misma revisión. Claro. También pues hacer hincapié en que no tengan miedo a la población masculina a hacer un diagnóstico de este tipo. Realmente, si se detecta en una etapa temprana, tiene grandes porcentajes de curación. Entonces, pues invitarlos a que entre más rápido le va a ir mejor al paciente. Tú mencionabas hace un momento que de hecho es una exploración rápida, tampoco es tan prolongada. No, es una exploración realmente rápida. A lo mejor tardamos algunos segundos, 10 segundos máximo, en lo que podemos hacer una revisión y saber cómo son las características de la próstata. Estamos hablando de 10 segundos sobre algo que te puede llevar la vida. Así es. Entonces creo que vale completamente la pena hacerlo de esa forma. De acuerdo, muy bien. Fabián, por favor, tus conclusiones. Sí, bueno, pues primero que nada, vale la pena recalcar cómo la evolución de las enfermedades oncológicas, del cáncer, las hemos revertido con estos programas de prevención, con detección temprana. En las mujeres las invadimos, hacemos papanicolaos, que es obviamente una invasión de más tiempo, más difícil, y hemos revertido el cáncer cervicuterino. ¿Por qué en el hombre no? Entonces, creo que es una invitación para todos de reflexión en que pues esto nos va a ahorrar muchos problemas en un futuro, dinero, y pues obviamente lo más importante que tenemos ahorita, que es la vida, ¿no? Entonces creo que sí es importante siempre acercarte a médicos especialistas, porque no solo es hacerte el antígeno y decir, bueno, ya estoy por debajo de la cifra que debemos de tomar en cuenta, sino hay que tomar estos resultados con mucha cautela. No porque estás en cifras normales quiere decir que estás bien. Entonces hay un porcentaje de pacientes, aproximadamente del 15 al 20%, que están en cifras normales y que pueden llegar a tener un cáncer. Entonces,
una cifra normal de un antígeno prostático específico no te salva completamente. Entonces, siempre se debe acudir con un médico especialista y él te va a tomar en cuenta tus factores de riesgo, te hace una historia clínica y hay que dar seguimiento. Entonces, con esto uno ya toma, no solamente es el antígeno, hay varios estudios, varias medidas, hay una fracción libre del antígeno prostático, hay la densidad prostática, etc. Son varias herramientas que podamos hacer uso para un diagnóstico mejor y un manejo temprano. Fíjate, eso te iba a preguntar también, con la evolución de la ciencia, etcétera, ¿siguen siendo los únicos métodos para detectar un cáncer de próstata? Estos, por ejemplo, dos, antígeno prostático y el tacto. Pues son, a ver, es que una cosa es estudios de tamizaje. O sea, uno tiene que valorar, en políticas de salud pública, tienes que valorar qué tantos pobladores les vas a hacer una prueba. Debe ser una prueba que sea sencilla, que no gaste tanto dinero, tantos recursos, que sea lo menos invasiva posible, etc., ¿no? O sea, no es posible que hagamos ultrasonidos transrectales a todos los varones. Como pero se puede. Se podría, pero la verdad es algo más invasivo. Y más costoso. Y más costoso, o sea, no es viable. Pero vamos, si una persona tiene el dinero para hacerlo, ¿lo puede hacer? ¿Existe esa forma? Sí, claro. Resonancia magnéticas, PETs. ¿PETs? ¿Qué es una PET? PET es se da un radiofármaco a través de la vena y es glucosa marcada, generalmente. Bueno, hay muchos marcadores, sino que se mete en la vena y es como una tomografía. Y en la tomografía se ve las células que consumen esta glucosa. Las que tienen un metabolismo más acelerado. Y ahí indirectamente te está diciendo... ¿Que hay un tumor? Que hay un tumor. O sea, no es diagnóstico al 100%, porque a veces otras patologías te lo pueden dar. O sea, un proceso inflamatorio, infeccioso, puede dar signos de esto y entonces uno podría confundirlos. Entonces, cada estudio tiene su momento de hacerlo. Entonces, así como de tamizaje, pues no lo debemos de tomar en cuenta. Muy bien. Héctor, por favor, tus conclusiones. Bien, pues yo diría que es importante pensar en el cáncer de próstata como un cáncer heterogéneo. Si bien se ha dicho que es bien portado y que avanza lentamente, pues sí, la mayoría de ellos, así es el caso. El 90% está localizado, pero el 10%, incluso un poco más de los cánceres, en realidad son agresivos. Y esos son los que hay que aprender a seleccionar, a detectar dentro del grosso de cánceres de próstata, que la verdad es que no es poco común que el hombre, conforme envejece, lo desarrolle. Hay un grupo que sí tiene cánceres más agresivos y que son los que tratamos, ¿no? Hay muchos factores que ajustar, dependiendo de edad, de otras enfermedades, etcétera, para determinar cuál es el mejor tratamiento. Entonces, pues es un proceso a los cuales hay que pensar que hay que entrar con la intención de que el especialista justamente vaya ajustando esos riesgos y vaya ofreciendo la mejor opción a cada paciente. Entonces es muy, muy determinante. Cada persona es diferente para este camino. Bueno, yo sé que ustedes hablan un lenguaje médico porque hablan de un cáncer bien portado. Yo, en mi opinión, es que no existe ningún cáncer bien portado. Me parece que todos hay que tener peligro y hay que tenerle mucho respeto y miedo, incluso si tú quieres, y hay que atenderse por lo mismo. Héctor, ¿qué dirías tú, un mensaje final a la gente que nos está viendo ahorita, en esta etapa de prevención que hay que atenderse? Bien, pues yo creo que hagámonos conscientes, ¿no? Que es una enfermedad muy frecuente en varones, que es hasta ahorita pues, está hasta arriba en la lista de los principales cánceres, y que es buena oportunidad ahorita que hay tracción del lado del Estado y hay interés de las autoridades de que se vaya haciendo detección de los cánceres que son relevantes, pues justamente de empezar a pensar que es algo que hay que checar, como los coches llegan a un kilometraje y hay que empezar a revisar, ahí están los servicios, pues hay que pensar que también, yo creo que el mensaje más importante que hay que llevarse es que son enfermedades que no avisan y que por ende nosotros activamente tenemos que buscar descartarlo. De acuerdo. Entonces aquí el factor, digamos, de alerta o de alarma es la edad. Hay que acudir cada año. Sí, la edad y si hay familiares, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Factores. Y como les decía, si hay síntomas urinarios, si hay disfunción eréctil, si hay sangrado en la orina, esos son sobre todo los más importantes.
Bueno, mire, como lo hicimos con el tema del cáncer de mama, que abrimos un espacio y no fue suficiente, quiero hacer lo mismo con este. Y si les parece, los quiero convocar para que regresen y sigamos hablando del tema, si les parece. Con mucho gusto. Y vamos dejándolo para empezar el año, en enero por allá, nos regresamos y hablamos del tema. ¿Sí? De acuerdo, muy bien. Héctor, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Fabián. Muchas gracias por la invitación. Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, Y Laura, Carlos. muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo gracias a usted. Hasta la próxima.